Padre, como ofrenda grata. Ahora, Padre, bendícenos a través de tu poderosa palabra. Libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17, es una historia bien conocida. Es una historia que nos la repiten desde muy niños. La historia de David y Goliat. El pueblo de Israel estaba en conflicto con los filisteos. Israel junto a su líder Saúl estaban en un área de un monte. El pueblo de los filisteos estaba al otro lado del monte y en el medio había un valle. Y durante un tiempo, dice las Sagradas Escrituras, que salía del medio del campamento de los filisteos un paladín, un guerrero, un gran soldado llamado Goliat. No era como su pastor, grande. Dice la Escritura que tenía cerca de 6 codos y un palmo. Para traerlo más o menos a nuestra realidad, era más de 3 metros de altura. Posiblemente estamos hablando de casi 9 pies y medio de altura aproximadamente. Así que estaba grande el tipo. Era grande. Este gigante, este paladín, salía en la mañana y salía en la tarde y amenazaba al ejército de Israel y le decía: escojan un hombre que pelee contra mí y si me ganara, pues nosotros vamos a ser sus siervos, seremos sus esclavos. Pero si yo gano, entonces ustedes, el pueblo de Israel, serán nuestros esclavos, serán nuestros siervos. Por la mañana y por la tarde durante 40 días haciendo lo mismo. Y el pueblo de Israel intimidado ante aquel, no ante el ejército, ante aquel gigante. Un día, Isaí, papá de David, le dice: vete para que veas cómo están tus hermanos. Creo que eran 3 los que estaban en la batalla. Vete para que llévale este pan, llévale esta comidita allá, llévale esto y quiero que veas cómo están. Dejó sus cabritas, dejó sus ovejitas, su rebaño cuidado y él fue allí a donde era el campo de batalla a llevarle alimento a sus hermanos. Pero cuando vio lo que estaba sucediendo, la Biblia dice que David se indignó en gran manera por lo que allí estaba sucediendo. Las palabras de David fueron: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los ejércitos del Dios viviente? ¿Quién es él? Ojalá y todos los demás hubiesen pensado de esa manera. Él, el que estaba de lejos, fue el que pensaba de esa manera. Y le preguntó: ¿qué le van a hacer al que lo derrote? ¿Qué le van a hacer al que lo derrote? Se le acercaron y le dijeron: bueno, al que lo derrote, ya Saúl prometió. Que dice que lo va a enriquecer con grandes riquezas, le va a dar a su hija y lo va a eximir de contribuciones a toda la familia. Eso parece que fue tentador. Yo no sé, en el caso de David, yo no sé si era la riqueza o era por la hija, pero no sé. Porque ya conocemos la historia de David. Pero David, en aquel momento, al saber lo que habían de ofrecido, pero más que lo que le estaban ofreciendo, David allí estaba indignado con lo que estaba sucediendo. Y esto es lo que sucede. Hoy, con la ayuda de Dios y dirigido una vez más por el Espíritu Santo, quisiera hablarles bajo el tema: un gigante, 5 piedras. Un gigante, 5 piedras. Si usted tiene el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, vamos a leer del verso 31 en adelante. Nos ponemos de pie para darle reverencia a la palabra de Dios. Si usted ve que alguien a su lado no tiene Biblia, compártala para que pueda seguirnos a través de la Escritura. 31 y aún más. Si la persona que esté aquí no tiene una Biblia, déjeme saber a uno de los ujieres
Le regalamos una para que usted pueda tener la palabra de Dios y la pueda escudriñar. Allí hay Biblia que se le puede hacer llegar. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía el león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuera león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová que me ha librado. ¿Escuchó eso? Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él, Jehová, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el casco, en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio, de hermoso parecer, así como su pastor. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuderos de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Él os le entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David la mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, a huir crispín. Dios les bendiga la palabra. Dios bendiga para siempre su santa, bendita e infalible palabra. Había que coger. La esperanza de los filisteos era aquel paladín.
Esto es una historia que la hemos leído muchas veces y tiene infinidad de lecciones para cada uno de nosotros. Como les dije, el tema de hoy es un gigante 5 piedras. ¿Qué tenemos que meditar en esta lectura de hoy? En esta lectura, mientras preparaba el sermón, me hacía comprender de que todos tenemos que enfrentar un gigante. En alguna manera u otra tenemos que enfrentar un gigante en nuestra vida. Quizás yo lo enfrentó, quizás lo está enfrentando. Y si usted no lo está enfrentando, déjeme decirle, en algún momento usted va a tener que enfrentar un gigante en su vida. Ahora, yo sé que me dirán, ¿pero qué es un gigante? No tengo que ser muy explícito con eso. Un gigante es todo aquello que usted lo ve más grande que usted. Todo aquello que usted lo ve más grande de su capacidad, todo aquello que usted ve más grande de su propio poder, es algo que quizás lo limita, es algo que aquello que le espanta, es algo que aquello le da temor, porque aquel pueblo de Israel al ver a aquel enorme hombre estaba atemorizado, por eso le llamaban gigante, no solamente por la estatura, había algo más grande que ellos. Un gigante es algo a lo que todos estamos expuestos, y como dije, si no lo está enfrentando, déjeme decirle, usted va a enfrentar en algún momento algún gigante en su vida. Y por eso es bueno estar preparados. Pastor, ¿qué puede ser un gigante? Bueno, déjame decirte algunas cosas. Yo repetí algunas de ellas el pasado jueves en el culto de acción de gracia. Quizás para algunos de ustedes un gigante en este momento puede ser un problema de salud. Algo que ha llegado a su vida, usted no lo esperaba y usted dice, esto es más grande de lo que yo puedo atender. Esto es más grande de lo que yo me puedo imaginar. Cáncer, diabetes, fibromialgia, asma, artritis reumatoidea, lupus, depresión. Son algunas de las condiciones que llegan a nuestras vidas. Y cuando te dan ese diagnóstico, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué es esto, Señor? Impactó algo que tú dices, no puedo tolerar. Esto es más grande de lo que yo me puedo imaginar. Quizás no es una enfermedad, pero quizás hoy estás pasando por un problema familiar. Quizás tu matrimonio no está en la situación que tú esperas que esté. Quizás los problemas que estás teniendo con tus hijos verdaderamente te están afectando mucho. Quizás ya hay un plan de divorcio. Sí, porque para mí eso es un gigante grandísimo. Porque cuando uno se casa, uno entiende que es hasta que la muerte nos separe. Y nadie se casa pensando en el divorcio. Por lo menos yo no me casé pensando en el divorcio. Yo espero que ustedes no se hayan casado pensando en el divorcio. Pero cuando la palabra divorcio llega a una familia, eso es un gran gigante. Quizás uno de los gigantes más grandes que puede enfrentar un matrimonio es la infidelidad. Conflictos, discusiones, falta de comprensión, maltrato. Todas esas cosas pueden ser gigantes en nuestras vidas. Quizás su problema hoy ni es un problema de salud, una enfermedad. Quizás tampoco es su familia, pero quizás hay un problema económico. Y déjeme decirle, cuando llega un problema económico a la vida de cada uno de nosotros, cuando no encontramos cómo pagar el agua, la luz, cómo poder pagar nuestro compromiso, verdaderamente debe ser una aflicción grandísima. Cuando no tenemos que darle a nuestros hijos para que puedan comer, eso sí que es un problema grande. Quizás tu gigante puede ser un problema contigo mismo. ¿Conmigo? Oh, sí. Un problema de personalidad. ¿Cómo de personalidad? Usted no sabe cuántas personas viven desconfiando de sí mismos. No tienen confianza en sí mismos. No la tienen. Quizás dentro de ti hay un gigante tan grande como lo que es un vicio. Hay vicios, dentro de las personas hay vicios, pastor, vicio. Sí, la droga, el alcohol, la pornografía, entre otros vicios más. Déjeme decirle, uno de los vicios más recientes que está teniendo el ser humano es la tecnología. El celular se ha convertido en uno de los vicios, en una de las adicciones más grandes que puede tener el ser humano. Y déjeme decirle, eso está rompiendo familias.
porque ya no hay tiempo para hablarse. O dígame que en su casa ustedes no se mandan mensajes de un cuarto para el otro. Ah, se echan a reír, ¿verdad? No iba a decir este ejemplo, pero sí, porque sé que se van a identificar. Hasta del baño mandan un mensaje de texto, tráeme el papel. Sí. La tecnología es uno de los vicios bien grandes. Y sabes que cuando ustedes le van a quitar el teléfono, cuando usted le dice que tienen que quitarle el teléfono, usted se molesta. Se molesta. Porque el teléfono se ha convertido en una prótesis para nosotros. Quizás en su área espiritual hay amargura, raíces de amargura, odio, rencor, falta de perdón, apatía, hipocresía. Y todas estas son cosas que podemos ver como gigantes en nuestras vidas y las vamos a enfrentar, querramos o no. Hoy quizás no, pero en algún momento usted las va a enfrentar o ya quizás las enfrentó. La historia dice que David tenía un gigante de frente. Una mole de 9 pies y medio. Algo que intimidó a una nación, algo que si yo soy honesto con ustedes, a los ojos del ser humano, eso era difícil de poder conquistarlo, ante los ojos del ser humano. Pero ¿qué hizo David ante aquel enorme gigante que había allí, que estaba intimidando a un pueblo? ¿Acaso cuando David vio a aquel gigante corrió? No, yo no creo que corrió. Cuando vio a David aquel gigante, ¿se escondió? No, no lo creo. David cuando vio a aquel gigante dijo, yo no puedo. Es que yo no puedo, porque déjeme decirle, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que decimos es no puedo. No puedo con esto que estoy enfrentando. David no corrió. No dijo no puedo. Tampoco se quitó, tampoco buscó una excusa para no enfrentar al gigante. Ni tampoco se echó a llorar diciendo, pobrecito de mí que estoy enfrentando esto. No. La Biblia dice que David ante aquel gigante lo enfrentó. Lo enfrentó. A pesar de lo que podían decir, ¿qué fue lo que le dijo Saúl? Tú no vas a poder. Tú eres un muchacho, no podrás ir contra este filisteo. No puedes. Que ese es el problema. Cuando llega el gigante a nuestras vidas, ¿qué es lo que primero viene las personas de al lado? En vez de decirte, tú puedes, métele mano, échale ganas. No, lo primero que te dicen, ay bendito, ¿qué clase de ánimo te están dando? Bendito sea Dios. Ay bendito, tú que estás pasando por esto. Ay, eso es fuerte. David, ante quizás el menosprecio que podía tener alrededor, él le dijo a aquel hombre gigante, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor. No me importa lo que digan los demás. Yo sé en quién he yo puesto mi confianza. Yo sé en quién he puesto mi fe. Y yo sé quién va a pelear la batalla por mí. Y yo quiero que tú sepas, iglesia, que a través de esta lectura del día de hoy, yo veo cómo el Señor nos habla y nos hace entender que nosotros también podemos enfrentar nuestros gigantes. Que aunque otros duden, aunque otros crean que es imposible, el Señor nos dice a nosotros, tú puedes enfrentar el gigante. Ahora, claro, que David estaba claro cómo lo iba a enfrentar. Él estaba claro, el verso 46, él dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Prácticamente lo que está diciendo es, yo voy a vencer, pero Él hará el trabajo por mí. Este gigante yo no lo voy a derrotar si no es Dios el que lo entregue en mi mano. Hermano, yo quiero que tú sepas hoy que el Señor nos habla a través de esta lectura, que Jesús tiene la capacidad de entregar en nuestras manos al gigante que esté pasando. Jesús tiene esa capacidad.
Hoy tú puedes conquistar en el nombre de Jesús ese problema de salud, o ese problema familiar, o ese conflicto económico, o ese conflicto espiritual. En el nombre de Cristo Jesús podemos hacerlo, no por nuestra propia fuerza. Tenemos que enfrentarlo, pero sabemos que lo vamos a enfrentar no con mi poder, sino con el poder de Él. Usted tiene que reconocer que Pablo, mire, Pablo dice, ¿sabe qué dice Pablo en Romanos 8:37? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo Jesús me amó. Y a través de su amor, Pablo dice que soy más que vencedor. Pues no importa el gigante que estemos pasando, Jesús tiene poder sobre ese gigante. Hoy el Señor nos anima. Con las mismas palabras que le dijo en un momento dado a Josué. Mira que te mando que te esfuerces. Vas a enfrentar un gigante, lo estás enfrentando, pero tienes que esforzarse. David no se quedó en el campo de guerra desde acá mirando, se esforzó, fue valiente y fue a la batalla a enfrentarlo. Pero reconoció que no era por sus fuerzas. Ahora, la pregunta sería, ¿con qué enfrentaremos nosotros los gigantes? ¿Con qué? Bueno, miremos a David, por ejemplo. Y lo equivocados que están muchos con David. Yo lo he repetido en algunas otras ocasiones, pero a veces lo escucho y siguen con la misma idea, porque a veces cuando te presentan una fotografía, te presentan un cuadro, tú no quieres borrar ese cuadro, te quedas con ese cuadro de lo que te presentaron. Y yo veo que la gente está equivocada primeramente con David. Específicamente lo que era el físico de David. Digo esto porque siempre ilustran a David como un niño minjuito. Y yo no veo en esta lectura a un niño minjuito. ¿Han visto? Ustedes pueden ir a los salones de escuela bíblica. Van a encontrar que toda la literatura que llegan como si David fuera un niño de 7, 8 años y flaquito y enclenque. Y así yo no veo a David en la escritura. ¿Sabe por qué? Porque cuando David convence a Saúl de que va para el campo de guerra, ¿qué es lo que Saúl hace? Se despoja de su armadura y se la pone a David. ¿Usted sabe cómo era Saúl? Saúl no era pequeño. Saúl nos dice a nosotros en la escritura de que en el libro de Primera de Samuel capítulo 9 verso 2, su hijo Saúl era el hombre más apuesto de Israel, era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Era un hombre grande. Entonces, Saúl se quita su armadura y se la pone a él. Y la gente dice, ay, es que David se la quitó porque es que era muy pequeño para ella. No era su talla. Y déjeme decirle, Lilo no le va a dar los zapatos a un niño pequeño porque sabe que no le sirven. Tú le vas a dar tus zapatos a una persona que sabe que puede estar cerca de lo que él calza. Y Saúl, si era un nene más pequeño, si era alguien que era más pequeño, le hubiese dado la armadura de otro. Pero no, le dio la de él y él era un hombre grande. Pastor, ¿y por qué usted dice que esa armadura tampoco la usó? Mire, a mí me encanta cómo lo dice la palabra allí mismo. Y probó a andar. Se puso la armadura y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. David no era un hombre de guerra. David era un pastor de ovejas. Dice, y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Él no era un hombre de guerra. Esa armadura para enfrentar al filisteo iba a ser un estorbo porque él no era un soldado, no lo era. Por lo tanto, para enfrentar a aquel soldado
y poder vencerlo, él tenía que tener claro cuál era su propia identidad. Yo no soy un soldado, yo soy un pastor. Y él tenía que ir con su propia identidad. Si David derrotaba a Goliat, no lo haría como un soldado experimentado, sino como un humilde pastor. La Biblia dice con respecto a eso en 1 Corintios capítulo 1, verso 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y a lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Él no iba a ir a trabajar por mi propio mérito. Señor me va a usar siendo yo un pastor, aunque todos los demás me menosprecien, que yo no tengo la experiencia por ser un militar. Yo como pastor lo voy a enfrentar. ¿Por qué? Porque yo no voy en mi carácter. Cristo, Jehová lo va a hacer por mí. Mire, David como pastor defendió su rebaño y reconociendo quién lo hizo. Verso 37 dice, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Saben, en ocasiones usted y yo queremos vencer nuestros gigantes, pero lo queremos hacer olvidando o desechando nuestra propia identidad. Pastor, ¿cuál es nuestra identidad? Usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios, y si usted va a enfrentar un gigante en su vida, usted tiene que reconocer que usted es un hijo de Dios. Usted no es poca cosa. La Escritura dice que usted es linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Usted no es poca cosa, usted es un hijo de Dios, pero usted tiene que enfrentar su gigante reconociendo su identidad. Usted es un hijo y una hija de Dios. David no olvidó su identidad, no olvidó lo que era. Tampoco usted debe olvidarlo. Si notaron en el verso 40, aparte de que él tenía su identidad para enfrentar a aquel gigante, dice el verso 40 que él tomó 5 piedras de un arroyo. 5 piedras lisas de un arroyo. He escuchado personas que me dicen, pastor, si David tenía tanta fe y tanta seguridad que iba a derrotar en el nombre del Señor a aquel gigante, ¿por qué no tomó solamente una piedra? ¿Por qué tomó 5 piedras? Bueno, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo con esto. ¿Está bien? Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo con esto. Pero como la Biblia dice, a nosotros se nos enseña que la Biblia interpreta a la Biblia, pues yo puedo encontrar la razón por qué David escogió 5 piedras para poder ir a ese campo de batalla. Y esa respuesta yo la encuentro en 2 de Samuel capítulo 21, versos 18 al 22. Allí nos relata una historia en la cual yo puedo entender por qué cogió 4 piedras más. Dice la Biblia, 2 de Samuel 21, verso 18, volvieron los filisteos a estar en guerra con Israel. Los filisteos en guerra, a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él. Y pelearon con los filisteos y David se cansó. Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, ahí tiene el primero, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David, mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó a su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más
de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces, Sibecai, Usatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra guerra, y vamos para la tercera, en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanam, hijo de Jared Oreim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en la mano y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. ¿Ahora tiene idea de dónde estaban las 5 piedras? Esto es muy mío. Bueno, es muy mío, como dice mi hermano Tomás. La fe de David era tan poderosa en Dios, que le dijo a David, esta piedra es para ti, y si tus 4 hermanos se meten, tiene una piedra para cada uno. Digo que es mi postura. No tiene que estar de acuerdo con eso. Pero David no dudó en ningún momento. Esta piedra es para ti, pero si aquellos hermanos tuyos se meten, le tengo una para cada uno. Tanto. 5 gigantes en total, una piedra para cada uno. David nunca dudó, sino que su fe era tanta que tenía la confianza de poder dominarlos. Pero tú y yo, ¿qué 5 piedras tenemos que utilizar en nuestras vidas para enfrentar los gigantes? Te voy a dar 5 piedras que puedes utilizar cuando vas a enfrentar un gigante. La primera piedra que tú tienes que poner en tu vida es la piedra de Cristo Jesús. Definitivamente es la piedra de Cristo Jesús. Pablo decía en Efesios 2:20 que Jesús es la piedra angular. Y ahí es donde todo comienza. Los que son contratistas saben que hay que hacer un battle board, es que le mencionan. ¿Lo pronuncia bien? El battle board es, vamos a hacer una marca donde quede todo en un perfecto ángulo de 90 grados, donde vamos a hacer el comienzo de todo. Y de ahí, para que todo quede derecho, comenzamos con esa piedra en el tiempo de antes. Era una piedra que se preparaba para que todo quedara perfecto a salir de ahí en adelante. Cristo es la piedra angular. Es la base donde todo tiene que comenzar. Y si usted espera luchar contra un gigante en su vida, sin Cristo es imposible, porque separado de Él, nada, pero nada podemos hacer. Si usted está enfrentando un gigante, déjeme decirle, sin Cristo o alejado de Cristo, su derrota es segura. Su gigante va a hacer fiesta con usted. Pero con Cristo en nuestra vida, tenemos la victoria segura. Segunda piedra es la piedra de la fe. Piedra de la fe. David no enfrentó a aquel gigante si no era por la fe que tenía puesta en que Jehová lo iba a librar. Pero ese es el problema, queremos enfrentar gigantes sin fe. No puedo, es imposible. Mire que hay gente negativa. Gente que no puede ver el vaso medio lleno, siempre lo ve medio vacío. No puedo, no se puede, no puedo, es imposible. Pues si usted no tiene fe, no va a poder. Había un caso en el libro de Mateo, capítulo 17, verso 20, que nos habla de un joven que se lo llevaron a los discípulos para que le quitara un demonio, pero no pudieron. Y el papá se acercó al Señor y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua.
y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedlo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando hay fe, todo es posible. Tenga la fe, iglesia, que su gigante, sea como se llame, póngale usted el nombre, será derrotado. Crea que su vida espiritual será restaurada. Crea que va a tener victoria sobre tus temores. Crea que habrá restauración sobre su matrimonio. Tenga fe sobre su cobertura financiera. Tenga fe sobre su salud que será restaurada. Tenga fe, tenga fe. Pablo decía, vivimos por fe, no por vista. Y Jesús dijo, ¿no te dije que si tienes, que si creéis verás la gloria de Dios? Tenga fe. Tercera piedra, oración. Jesús dijo, todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. La oración, iglesia, lo puede todo. Y lo hemos experimentado jueves tras jueves en los círculos de oración. Si nuestra oración es conforme a la fe y de acuerdo a la voluntad de Dios, porque a veces dice, pastor, usted dice que sí, que si oramos y que recibimos, pero yo no lo he recibido. Pues entonces la Biblia también es clara cuando dice, pedid y no recibid porque pedís mal. Quizás tu oración va dirigida en otra área que no es agradar a Dios, ni darle la gloria a Dios. Por eso es que la oración lo puede todo. Si nuestra oración es con fe y va de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios es capaz, Dios es poderoso, Dios es soberano para hacer grandes cosas. Yo le creo. Josué oró para que se detuviera el cielo, el sol y la luna. ¿Y sabes qué? Se detuvo. Según lo vemos en Josué 10, verso 12. Elías oró cuando el hijo de la tsunamita se había muerto. Y oró y el niño revivió. Cuando Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba. ¿Y sabe qué sucedió? El Señor lo sacó de la cárcel. Hago un alto. Esa historia a mí me gusta. La iglesia oraba para que Pedro saliera de la cárcel. Y cuando Pedro llegó a la casa donde estaba la iglesia, se sorprendieron. ¿Qué fue? Oraron sin fe. Y porque a veces nosotros decimos, Señor, glorifícate, y vemos que Dios se glorifica y nos asustamos. Adiós, ¿qué pasó? No fue lo que tú pediste. La iglesia pidió en oración por Pedro. Y el ángel lo liberó. Pablo y Silas orando a medianoche en la cárcel. Dice que hubo gran terremoto, que se rompieron las cadenas y la prisión se abrió. Porque cuando hay oración, cosas grandes suceden, iglesia. Y esa es una de las piedras que nosotros debemos de tener en nuestras vidas. ¿Cómo es tu vida de oración? Hablaba yo el jueves que a veces nuestra vida de oración simplemente es pasajera con un simplemente acción de gracia y ya está. Pero nosotros tenemos que ser hijos e hijas que tienen comunicación constante con el Padre. Tenemos que mantener vidas de oración. Hermano, ore, porque la oración del justo es poderosa y es eficaz, según Santiago 5, 16.
Cuarta piedra. Tenga la piedra de la perseverancia. Muchas de las batallas hoy día las estamos perdiendo porque el enemigo no es que el enemigo nos derrota, sino es que nosotros nos rendimos. Y le atribuimos al enemigo la derrota. No, el enemigo no me derrotó, yo me rendí. ¿Cómo podemos definir la palabra perseverancia? Bueno, una persona que se mantiene constante, está continuo, sigue adelante siempre, no se para, permanece, es fiel, es firme, sin cambio, sin variación. Eso es una persona que tiene perseverancia. Y si miramos algunos de los resultados de perseverancia en la Escritura, Noé fue perseverante. A pesar de que nunca había visto la lluvia y a pesar de lo que estaba enfrentando, perseveró hasta que terminó un arca. Noé fue perseverante, perseveró en medio del desierto, en medio del desprecio, de la crítica y de todo lo que estaba pasando, perseveró hasta que Dios lo buscó y murió. Jeremías perseveró, en un momento dado se iba a quitar. Ya no voy a hablarle más a este pueblo. Pero dice, había en mí un fuego y traté de sufrirlo, pero no pude. Y a pesar de un pueblo que no quería escuchar la palabra de Dios ni querer hacer un cambio, él perseveró. La viuda insistió ante el juez hasta que aquel juez le hizo justicia. Eso es perseverar. Y Pablo mismo dice en Filipenses 3:13, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Eso es perseverancia. El triunfo, familia, el triunfo sobre los gigantes está cuando nosotros sacamos o ponemos en nuestro saco pastoril la perseverancia. ¿Quiere una derrota fácil? Deje de luchar. Ríndase. Ríndase ante la vicisitud que puede tener. La quinta piedra es la valentía. Josué, cuando murió Moisés, se le traspasó el mando a él. Josué sabía lo que enfrentar un pueblo que era de dura cerviz. Él había visto todo lo que tenía que enfrentar porque él estuvo mano a mano con Moisés. Y no dudo que él iba a tener temor, que iba a tener miedo. Era una gran responsabilidad. Y Dios miró el corazón de él. ¿Y qué fue lo que le dijo? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No fue un consejo, fue un mandato que Dios le dijo. Vas a enfrentar a un gigante ahora, llevar a este pueblo allá. Y vas a entrar a un pueblo difícil, vas a conquistarlo, pero tienes que ser valiente. Y Dios espera de nosotros, sus hijos, que también seamos valientes. ¿Sabes por qué? Porque Él no nos ha dado un espíritu de cobardía. No nos ha dado. Y eso lo dice la Escritura. Nosotros tenemos que ser valientes para enfrentar los problemas y las diferentes vicisitudes que podamos tener. Valentía para tomar decisiones. Algunos ven a los cristianos como débiles, como que no tienen carácter, que tienen falta de valentía los cristianos. Y yo digo que es todo lo contrario. El cristiano es valiente. ¿En serio, pastor? El cristiano es valiente. El cristiano es valiente por tomar decisiones de ir en contra de la corriente. Cuando el mundo te dice, vete por aquí, el débil y el que no tiene carácter, pues se va con el mundo. Pero el que dice, yo me niego a mí mismo, ese es valiente. Ese es valiente. El cristiano es valiente para responder sí al llamado de Jesús cuando otros dicen que no. Porque es más fácil decir que no porque no quieren la responsabilidad. Pero el que es valiente responde al llamado de Dios. El cristiano es diferente porque es valiente. Porque su valentía no nace de nosotros, nace de Dios en nosotros. Mi pregunta es,
¿Cómo tú enfrentarás tu gigante? Y vuelvo y digo, ponle el nombre que tú quieras. Yo no sé el gigante que tú estás enfrentando el día de hoy, pero ¿cómo lo vas a enfrentar? ¿Por tu propia naturaleza, por tu propia fuerza, por tus propios recursos? ¿O harás como David, el cual reconoció que su pelea no era de él, es del Señor, y se equipó con las herramientas necesarias? Él tomó el cayado, él tomó la onda, tomó las piedras, pero ¿qué tú vas a tomar? Por eso yo te aconsejo que aquí tienes varias recomendaciones. Reconoce tu identidad, tú eres hijo de Dios. Reconoce que necesitas lo que es la perseverancia, la oración, la persistencia, para que puedas enfrentar ese gigante que hoy te atemoriza. David tenía un gigante enfrente como tú lo debes de tener y como yo lo tengo el día de hoy. La pregunta sigue siendo, ¿qué haré? ¿Saldré corriendo? ¿Saldré corriendo? ¿Me rendiré ante mi gigante? ¿O lo voy a enfrentar? ¿Lo voy a enfrentar con mis fuerzas? ¿O voy a llenar en mi vida con las herramientas necesarias? Dicho esto, quiero que sepas que para enfrentar al gigante todo comienza con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. Porque separado de Él no lo vas a poder hacer. Tenemos por costumbre decir yo puedo. Mentira, no podemos. No podemos. Para nada podemos. Por eso es que todo comienza con Cristo Jesús. Si tú sientes que tu batalla la estás perdiendo, medita en estas palabras del día de hoy. Quizás tu perseverancia ya no es la misma. Persevera, reconoce el lugar de Cristo en tu vida y aún más reconoce que esta pelea no es tuya. Dios la peleará por ti. ¿Cuántos reciben la palabra el día de hoy? Señor Dios, no podemos negar que así... Espero que la palabra de hoy haya sido de bendición para ti. Si la predicación te llevó a una decisión importante como abrir tu corazón y responder al llamado que Jesús te hace, te invito a que nos escribas o mejor aún, te puedas comunicar con nosotros compartiendo tu decisión. También me gustaría orar por ti y por cualquiera que sea tu necesidad. Me gustaría y te invito a que puedas compartir este video con tus amistades y seres queridos para que así como fue de bendición para ti, también lo sea para otros. Además, cuando lo compartes nos estarás ayudando a expandir lo que es el reino de los cielos. Soy el pastor Juan Rivera y oro a Dios que bendiga tu vida.